sí, te escuchamos, Cristina. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, adelante. Bueno, buenas tardes, hermanas y hermanos. Nos hemos ido saludando, pero es buena ocasión para hacerlo juntos y juntas. Estamos en este ciclo de encuentros formativos cuyo núcleo es nuestra apertura a resignificar nuestra vida consagrada. Sabemos que Dios lo está haciendo, pero nosotros tenemos que ir tanteando en medio de este cambio de época y de estas situaciones, a ver por dónde va el querer de Dios. Para dar continuidad al proceso, son 3 encuentros, tuvimos uno el 28 de octubre, este es el segundo, y vamos a tener un tercero. Para dar continuidad a la reflexión que hoy nos va a proponer Rafael, vamos a tratar de hacer una síntesis, un enlace, tratar de presentar o recordar conceptos que trabajamos en el encuentro anterior. Vamos a ver. Estoy poniendo una presentación, a ver si me responde esto. ¿Estoy habilitada para la presentación? Ahora. A ver. ¿Puedes agrandar, Cristina, la pantalla? Y ya Sí, está. no me hace caso. Bueno, A ver. está desobediente hoy. Sí. Espera que... Ahora. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien, digamos que el lema que reúne a los 3 encuentros es abrirnos a una nueva vida consagrada que ya está aconteciendo y con 2 caminos, acentuaciones especiales. Los caminos del cuidado, de la ética del cuidado y la sinodalidad. En el encuentro anterior tuvimos 2 miradas. La primera, mirábamos este momento histórico, incluso la emergencia del COVID, como una oportunidad para percibir el paso de Dios. Tiene mucho, ¿verdad?, de dolor, mucho de angustia, pero también es una hora de Dios y una oportunidad para percibir su paso. Se ha evidenciado todavía con más claridad nuestra humanidad tan desgarrada, ha quedado todavía más en evidencia las inmensas brechas entre unos y otros, el individualismo tan intenso, tan profundo que muchas veces vivimos, la exclusión, los vínculos desgarrados, y todo eso se ha acentuado y se ha visibilizado todavía más con la pandemia. Como vida consagrada en América Latina y el Caribe, intentamos volver a escuchar a María, mostrarnos esta hora de Dios, y la volvemos a escuchar decirnos, en medio de muchas veces nuestros desconciertos, hagan lo que Él les diga. ¿Qué es lo que vamos descubriendo que nuestro Dios Trinidad hace entre nosotros, está haciendo? Es abrirnos, es manifestarnos ese nuevo nivel de conciencia que es una experiencia ecológica y sinodal, una de la interconexión que sostiene nuestras vidas, nuestro ser, nuestra existencia, mucho más allá de nuestros pequeños grupos y de nuestros pequeños mundos, y la necesidad de entrar resueltamente por el camino de la conversión sinodal, que, según nos dice Francisco, es lo que Dios quiere para la Iglesia en este siglo XXI. En aquella primera mirada veíamos
cómo vivir esta conversión ecológica, esta conversión sinodal, ya entre nosotros hay muchas iniciativas y muchas realizaciones y muchas búsquedas en las que el Señor nos va llevando, que es la dedicación a entretejer entre culturas, a entretejer entre carismas, a colaborar los unos con los otros dentro de la vida consagrada y hacia afuera, hacia la humanidad, hacia la realidad misma, intentando colaborar con reconstruir vínculos, entretejer humanidad. Y la salida misionera nos convoca cada vez más a una disposición de itinerancia. Una itinerancia que no es solamente un salir geográfico, es también romper esquemas y salir fuera de nuestros estilos de vida para ir abriéndonos a otras modalidades. El segundo momento que vivimos en el primer encuentro nos lo ofreció nuestro hermano Osvaldo Chirveches. Y él nos planteaba la necesidad de abordar y de vivir este tiempo como un momento para escucharnos y cuidarnos. Nos inspiró el documento de la Unión de Superiores y Superioras Generales, Cuidémonos los unos a los otros, del 29. Osvaldo nos invitaba y nos introdujo a la disposición de entrar en la mística de Maús y volver a escuchar al Señor que nos pregunta de qué hablan en el camino. Nos provoca a despertar desde lo profundo, desde la fuente de nuestro ser, nuestras angustias, nuestras necesidades, a expresarlas, a decirlas, a escucharnos. Ese encuentro y ese decirnos a nosotras mismas nos hace desear su presencia y encontrarla en la presencia de los otros, querer vivir en sororidad, fraternidad, comunión eclesial, transitar la vida de esta manera. Y eso vuelve a confirmar, vuelve a hacernos experimentar la experiencia, la cercanía de un Cristo resucitado que camina en nuestra realidad histórica y que hace de nuestra historia su propia historia. Hoy, como tercer momento, en este segundo encuentro, vamos a tener la iluminación que nos va a dar nuestro querido Rafael sobre la sinodalidad. Pero antes de presentar a Rafael, vamos a invitar a la hermana Daniela a que nos ayude a tener un momento de oración. Gracias, Cristina. Entonces, me van a permitir una pequeña presentación y estoy con ustedes. En este segundo conversatorio nos adentramos en el proceso del iluminar. Y la sinodalidad se nos presenta como germen nueva de vida consagrada. La sinodalidad, esta hermana compañera de camino, expresa la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el reino, y subraya la dignidad común de todos los cristianos, afirmando su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. El cantautor Álvaro Fraile nos regala versos en una canción titulada Contigo latimos más, y nos dice en esa letra tan hermosa que vamos a escuchar: subidos al mismo compás, pon tú el ritmo que yo te sigo. Nos queda tanto por caminar y prefiero caminar que llegar.
Ven aquí, hay un lugar para tus sueños. Si miro con el corazón entiendo, los límites son siempre oportunidad. Un castillo no se puede construir en un día, verás. Ven aquí, confío en cada uno de tus sueños. Si miro con el corazón lo veo, un horizonte en cada paso que das. En tus manos todo es nuevo, es como magia, verás. Coger impulso, salir afuera, tomar permiso, sembrar semillas, mantener viva la esperanza, las manos abiertas, mi corazón de fiesta. Digo latimos más, subidos al mismo compás, pongo el ritmo, te sigo, nos queda tanto por caminar. Latimos más, subidos al mismo compás, pongo yo el ritmo tranquilo, quiero caminar que llegar. Ven aquí, tenemos en común tantos sueños, si miro con el corazón y siento una mesa donde compartir y un hogar donde vive quien no pierde la esperanza, verá. Sonreír, sonrisa a cada uno de tus sueños. Si miro con el corazón despierto, vale la pena y la alegría andar. A tu lado lo imposible se vuelve posible, verás. Derribar muros, abrir fronteras, deshacer nudos, curar heridas, mantener viva la esperanza, las manos abiertas, mi corazón de fiesta. Digo latimos más, subidos al mismo compás, pongo el ritmo, te sigo, nos queda tanto por caminar. Contigo latimos más, subidos al mismo compás, pongo yo el ritmo tranquilo, quiero caminar que llegar. Contigo latimos más, subidos al mismo compás, pongo el ritmo, te sigo, nos queda tanto por caminar. Contigo latimos más, subidos al mismo compás, pongo yo el ritmo tranquilo, quiero caminar que llegar. Qué hermoso esto a lo que nos invita Álvaro Fraile, subidos al compás. Y quizás hoy podamos decir en esta tarde, subidos al compás de la sinodalidad, podemos caminar y más. Y nos regalamos esta oración centrando la atención en el tú que nos convoca y que nos ayuda a descentrarnos, a dialogar, a tener comunidad e intuir trinidades. Solo así podremos hacer posible la sinodalidad. Decir tú es descentrarme de mi yo, de mis soledades y ambiciones, de mis egoísmos y construcciones, de mis miedos y seguridades. Decir tú en esta tarde es agarrarme al diálogo, al encuentro, al hallazgo, a la novedad que trae vida y que recrea todo lo que comparto. Decir tú es jugar a las claridades, a dar nombres y sentirme nombrado, a tener comunidad e intuir trinidades y a bañarme de tus realidades. Decir tú es romper círculos y prisiones, prenderme a tus alas para vivir libertades, llamar tu atención osadamente y reconocer que me quieres e intento quererte. Y así, juntos y juntas, como hermanos y hermanas, nos disponemos a hacer un camino sinodal. Que así sea. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Sí. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias.
sumamente motivadora y estimulante esta canción de Álvaro Fraile. Ya Dani nos decía lo importante de subirnos al mismo compás, pero además repetía, nos queda tanto por caminar. Y creo que también nos da mucha esperanza ver que hemos caminado tanto, que no estamos en el mismo lugar que ayer, ni el mes pasado, ni hace 2 años, ni hemos caminado. Y es bueno hacer memoria del camino recorrido para estimularnos a continuar. Lo importante, como dice, no es llegar, sino caminar. Y como decía esta oración del final, reconocer que me quieres y que te quiero, que ahí está la fuerza del caminar. Bueno, ahora Dani nos va a presentar a Rafael Luciani, y quien nos va a iluminar, a ayudar a pensar precisamente en la sinodalidad. Rafael Luciani Rivero es un querido hermano laico venezolano, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana e investigación postdoctoral, espero pronunciarlo bien, en la Julius Maximilians Universitat. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y extraordinario en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Sirve como perito del CELAM, coordinador del Grupo Iberoamericano de Teología y miembro del Peter Paul Seminar para la Reforma de la Iglesia. Y también pertenece al Caminar de la CLAR como integrante del equipo de teólogos y teólogas asesores de la Presidencia. Bienvenido, Rafael. Gracias, Dani. Gracias, Cristina. Y hola. Un fuerte abrazo a todos y a todas por esta confianza de poder compartir este tema que nos invita a caminar juntos. Voy a compartir la pantalla. Una de las cosas que cuando hablamos de sinodalidad es importante comprender es que estamos en un momento de transición, de reforma, de cambios, y necesitamos estar conscientes de que necesitamos cambiar, porque es muy distinto decir que hay que cambiar algo y otra cosa es asumir la realidad de que hay algo mal que hay que reformar, que hay que cambiar. Entonces, tener esa conciencia es fundamental para poder orientar los esfuerzos hacia esa reforma, hacia dónde debemos caminar. Por ello, lo primero es preguntarnos en la vida pues, religiosa, en este caso concreto, si estamos conscientes de que hay un modelo de institución, modelo institucional que no funciona más, que no da más, que está agotado, que va perdiendo la conexión con las personas y que necesita, por tanto, de conversión. ¿Estamos conscientes de esa realidad o vemos la necesidad de un cambio como algo cada 2, 3 años que revisamos y que buscamos renovarnos y ya? Por eso podemos preguntarnos a qué nos referimos cuando estamos diciendo que la institución eclesiástica está en crisis, que las casas de formación están en crisis, que las estructuras pastorales están en crisis. ¿Qué significa? ¿Qué hay entonces que cambiar, que reformar en la pastoral, en la espiritualidad, en las relaciones, en la vida cotidiana? Algunos elementos que pueden ayudarnos en este discernimiento es estudios que se han hecho, y quisiera dar solo unas pautas para que luego podamos discernirlas con calma, ¿no? Y después este PDF con gusto lo comparto. Hay un estudio que dice en Australia que se hizo a todas las iglesias y a todas las instituciones sociales, y respecto de la Iglesia Católica, fíjense esta primera línea que coloca. Las más profundas cuestiones a ser tratadas en todos los niveles en la Iglesia están
en torno a la maldad del clericalismo con su malentendido, fíjense las dos expresiones, del poder y la autoridad. Cuando decimos clericalismo, es un modelo que funciona a nivel de la gestión del poder, del modo como se comprende y ejerce la autoridad, las relaciones, cómo nos tratamos, cómo nos vemos. Clericalismo entonces se trata de una realidad de la estructura. Toca a laicos, toca a religiosos, religiosas, al clero, a los obispos, al mismo papa, toda la estructura. Si eso es así, entonces fíjense lo que dice en la segunda línea, donde hay una crisis en el estilo, en el estilo del autoritario, del liderazgo. El estilo autoritario del liderazgo. O una cosmovisión, como dice acá, rígidamente jerárquica. Más fuerte todavía, una identificación de la santidad y la gracia con el propio estado, sea clerical, sea consagrado, sea laical, en fin, cuando creo que yo soy el que tengo más gracia que los demás, cuando yo tengo más autoridad que los demás. Con eso quiero decir, como dice el Papa Francisco, que hay un problema en la iglesia que tiene que ver con el poder, como dice él en el 2014 a la curia, con el poder. Entonces, un primer punto a discernir en todas las casas de vida, de formación, qué y cómo ejercemos el poder, cómo se entiende en la iglesia. Francisco, con razón, fíjense lo que dice acá, en un encuentro que tuvo con los jesuitas de Mozambique y Madagascar, el clericalismo es una perversión, o sea, deforma que deforma las relaciones, como nos tratamos, deforma las estructuras, para qué las tenemos, para qué las usamos, deforma la totalidad de una vocación. Entonces, en este primer punto, tenemos que reconocer que hay un modelo institucional, llamémoslo clericalista, que está en crisis. La pregunta es si lo vemos como algo coyuntural o si comprendemos que es algo estructural, sistémico y necesita ser reformado, o simplemente renovamos cosas, pero nos quedamos más o menos en lo mismo. Entonces, dos elementos que nos pueden ayudar a profundizar esto es lo que dice Congar antes del concilio en este libro Verdadera y Falsa Reforma de la Iglesia, que cuando estamos hablando de reforma, estamos hablando de una totalidad de cosas, no de algo puntual. La organización, dice él, concreta del apostolado, la administración de la iglesia, la celebración del culto, toda una filosofía cristiana del hombre y la sociedad. Lo que dice abajo, el mundo o la mentalidad cristiana. O sea que cuando hemos de hacer un discernimiento, estamos discerniendo sobre cosas puntuales o sobre un modo de vida, un modo eclesial de vivir, una manera de ser en la sociedad como iglesia que puede estar en crisis y no da más en razón de la misión que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hay que reformar? Lo que dice Congar, el modelo de institución con el que trabajamos. No es quitar la iglesia por otra iglesia, sino el modelo institucional que la iglesia siempre va cambiando, adaptando según los tiempos y según las culturas. Entonces, ¿cómo hacer esto? O sea, es posible. Tres cosas muy concretas que da el mismo informe, por ejemplo, australiano. Formar actitudes, revisar y formar, revisar y formar conductas, y nuevamente revisar y por tanto formar instituciones. Si yo quiero hacer
un camino hacia una iglesia sinodal y no me pregunto por las actitudes que han llevado hoy a la crisis que vivimos, las conductas que se generan en la formación y las instituciones que tenemos, si siguen siendo las mismas en su forma de funcionar de hace 30 años, entonces no habrá una reforma. Por eso es reforma de dos elementos a la vez, simultáneos. Estructuras y dice Congar, y mentalidades. No puedo reformar las estructuras y tener a las mismas personas que han creado la crisis que vivimos. No puedo cambiar la mentalidad y después van a trabajar a las mismas estructuras que ya son caducas, como dice Aparecida. O sea, va a la par, simultáneo. ¿Qué propone Francisco? La sinodalidad. Pero entonces la sinodalidad, fíjense lo que decía Cristina al inicio, no es algo coyuntural para este momento, es un modelo, dice Francisco, para el tercer milenio. ¿Qué significa esa expresión del tercer milenio? Porque en el segundo milenio, la Iglesia vivió un proceso a través de la Reforma Gregoriana y luego a través del Concilio de Trento de homogeneización. Se fue haciendo cada vez más igual en todas partes y vivió un proceso de jerarquización. Se fue perdiendo el sentido de las relaciones horizontales entre laicos, pastores, obispos, papa. El tercer milenio, dice Francisco, tiene que cambiar ese modelo institucional. Eso es la sinodalidad, un modelo de iglesia, una manera de ser, una manera de proceder distinta. Por eso es que es tan importante. Repito, no es cambiar una o dos cositas que quieran mejorar. Es sentarnos en nuestras comunidades, en nuestras casas, en familias, en las parroquias, en las diócesis, a pensar, a discernir el modo como estamos procediendo las instituciones y en todos los niveles en los que podemos realizar nuestros trabajos, nuestras misiones. Un primer elemento a cambiar, y esto es algo que a veces tampoco le tomamos mucho en cuenta a nivel de formación, es estudiar el concilio. Cuando uno ve, a veces los pensa en seminarios o en instituciones de formación teológica, casi no se lee el Concilio Vaticano II. Entonces, si queremos hacer un cambio hacia una iglesia sinodal, ¿qué tenemos que recuperar? La eclesiología del pueblo de Dios que aparece en el Concilio Vaticano II. Entonces, un elemento fundamental, formarnos en esta eclesiología. Y esta eclesiología dice una expresión muy importante que marca todo el modo de ser sinodal. Todos y todas somos, esta expresión que está acá, fieles. Dice el concilio Christi Fideles. Fieles, ¿qué significa? Lo dijo antes del concilio Monseñor Proaño en el Ecuador. Dice, la iglesia somos todos los fieles bautizados. La iglesia no es el papa solo, tampoco es el papa con el orden jerárquico. La iglesia somos todos los fieles bautizados. Cuando decimos fieles, entonces, una religiosa, un religioso, un laico, una laica, un clérigo, un obispo y el papa, todos estamos en el mismo nivel de dignidad como bautizados, como hijos e hijas hermanados los unos con los otros. Fíjense que aquí entonces hay ya un cambio fundamental. Si lo primero es ser fiel, o sea, soy fiel, el Christi Fideles, significa entonces que ya lo jerárquico, lo que entiendo por jerarquía, no significa el que está por encima de mí y yo solo le digo amén, amén, amén a todo lo que me dicen.
eso es lo que este obispo de Schmet, cuando estaban discutiendo en el concilio, llamó el jerarquismo que existía, el clericalismo que existía, dijo él en los debates del concilio, la obispolatría o la papolatría. Cuando decimos, bueno, porque este tiene un ministerio que es jerárquico, la ordenación presbiteral, o tiene una autoridad, un cargo de autoridad en una congregación, entonces yo obedezco de manera ciega. Volvemos a la eclesiología del pueblo de Dios. Al ser todos y todas fieles, estamos en la corresponsabilidad. Por tanto, es mi deber, no solo mi derecho, es mi deber emprender un diálogo y no solo decir amén y aceptar todo. Porque lo que está en juego cuando decimos pueblo de Dios es la misión de la iglesia y no el sentir del superior o la superiora. Entonces, fíjense las implicaciones que esto va teniendo, ¿no? Una expresión que a mí me llama siempre mucho la atención, que se dijo en el concilio: lo jerárquico es transitorio. Francisco dice, el poder es para servir. Si es transitorio, quiere decir que no está centrado en la persona que lo ejerce durante un tiempo, sino en la misión que todos estamos llamados a realizar. O sea que cuando decimos es transitorio, nos sitúa en el ámbito del servicio. Una iglesia sinodal es donde todo aquello que tiene autoridad, que tenga jerarquía, que tenga ejercicio de un determinado poder, tiene que ser siempre por el bien de todos y todas, por la misión de la iglesia y no por lo que uno o una desee que sea y que se haga. Fíjense entonces las implicaciones que va teniendo cuando decimos iglesia, pueblo de Dios. ¿Por qué Francisco dice esta expresión en Evangelii Gaudium? Descentralización, llama a la descentralización de la iglesia. Precisamente para romper con los esquemas institucionales donde arriba está el Papa, el obispo, y por allá abajo está el resto de los fieles. El Vaticano II, cuando lo leemos y lo que decía al inicio, la invitación a formarnos en la eclesiología del pueblo de Dios, en la Lumen Gentium hay una secuencia de capítulos. El primero es sobre el pueblo de Dios, el segundo es sobre el segundo sobre el pueblo de Dios y el tercero sobre la jerarquía. Y la Comisión Teológica Internacional en este documento sobre la sinodalidad dice con mucha claridad: hay que leerlos en esa secuencia. Es decir, primero es el pueblo de Dios y la jerarquía, capítulo 3, se entiende a la luz del pueblo de Dios. Lo que dijo en la lámina anterior Monseñor de Schmet que veíamos. Lo primero es el pueblo de Dios. Todo otro fiel, todo otro sujeto en la iglesia, primero es un fiel más y después es el ministro, el que ejerce un servicio, el que pone su don al servicio de los demás, etc. Si esto significa entonces un cambio, una conversión, ¿en qué cambiamos y en qué estamos llamados a convertirnos? Cuando decimos sinodalidad, estamos hablando de relaciones, cómo nos tratamos, cómo nos entendemos los unos a los otros, cómo nos vemos como hijas, hijos, hermanados o simplemente como funcionarios dentro de una estructura. Se refiere a procesos. Cuando estoy haciendo un proceso significa que estoy en camino, no he llegado al final. Y el proceso involucra a muchos y muchas en ese camino. Entonces, es muy distinto trabajar con procesos a trabajar con proyectos que ya llevo hecho y simplemente los aplico.
Los procesos son discernimientos largos, pero que involucran a muchas personas, instancias, instituciones. Es muy claro, por ejemplo, cuando se hace un plan pastoral, por ejemplo. Si solo consultamos a pastoralistas, el plan pastoral va a ser hecho como en una burbuja. O sea, nos vemos los mismos y vamos a pensar lo mismo porque estamos dentro de la misma burbuja de los que hacemos pastoral de una manera. Cuando decimos procesos, implica integrar al mayor número de voces posible, distintas a la que estoy acostumbrado, a mi propia voz, para que se pueda generar un discernimiento amplio, auténtico. Sinodalidad también toca estructuras. Estructuras, las casas de formación, estructuras, la economía, en qué uso el dinero, cuando compro un carro, con qué finalidad lo estoy usando, ese automóvil, ese carro. ¿Es una finalidad pastoral? ¿Es una finalidad individual? Cuando gasto dinero en algo, en una obra, en una estructura. Es decir, las estructuras son parte de esta reforma sinodal. Y por último, acontecimientos. Y esta expresión es muy interesante porque acontecimiento significa, en el ámbito de la sinodalidad, eventos. Por ejemplo, el sínodo es un acontecimiento. Una asamblea sinodal que hace una diócesis, por ejemplo, es otro acontecimiento. Un concilio plenario de una iglesia local o un sínodo de una iglesia local es un acontecimiento. ¿Cuáles son los acontecimientos sinodales que hacemos en la vida religiosa que implique un discernimiento en conjunto para tomar decisiones en conjunto? Algunos elementos que nos pueden ayudar a discernir esta puesta en práctica de una iglesia sinodal. Un texto que a veces pasó por alto la propia teología latinoamericana, que está en la Conferencia General de Santo Domingo, en el número 30, y que es muy fuerte. Dice ese número 30, la conversión debe ser coherente con el concilio, lo toca todo y a todos, en la conciencia, en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de autoridad, con estructuras y dinamismos. Fíjense, aquí están todos los elementos a reformar en una iglesia sinodal. La conciencia y la praxis personal y comunitaria son los estilos de vida. Un primer elemento de la sinodalidad. Los estilos de vida, las relaciones, las formas y las opciones. Segundo elemento, relaciones de igualdad y de autoridad. El tema del poder que veíamos al inicio. Cómo se entiende, cómo se ejerce, con qué finalidad. Relaciones de igualdad entonces y de autoridad. Y el tercer elemento que nos da el texto de Santo Domingo, estructuras y dinamismo. O sea, qué modelo de iglesia, qué modelo de organización eclesial estoy implementando. Me encuentro en qué forma organizacional en mi comunidad, en mi congregación en general. ¿Cuál es la forma que puedo decir esto es lo propio del modo organizacional de mi propia orden? En fin, fíjense que son elementos muy puntuales, pero son elementos muy profundos para discernir. Y Aparecida nos da una frase aún más fuerte porque dice abandonar estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. No me está diciendo remodelar, renovar, pintar la pared, abandonar estructuras. Y no me dice estructuras solo, caducas, o sea, que ya no sirven, que ya no responden a la época. Estructuras caducas son aquellas que ya no favorecen la transmisión de la fe, o sea, que la obstaculizan. Por ello, son reformas espirituales, reformas pastorales y reformas
institucionales. Esto es lo mismo que dice Francisco en Evangelii Gaudium. Aquí tienen el número 27. Costumbres, estilos, horarios, lenguaje y toda estructura eclesial, como es cauce para la evangelización, tengo que siempre renovarla y reformarla a la luz de las nuevas épocas que vivimos. En este contexto, entonces la sinodalidad ahora se va entendiendo que es un modo de ser iglesia, no son actitudes solamente, es un modo de toda la iglesia, de todos y todas en la iglesia. Y dice la Comisión Teológica Internacional, en este documento que les invito a trabajarlo en las comunidades, sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, que la sinodalidad es una dimensión constitutiva porque es una forma de vivir y de obrar. Cuando decimos la iglesia es una, la iglesia es católica, la iglesia es santa, la iglesia es sinodal también. Por eso es constitutiva, es una nota nueva. Es constitutiva, define, da identidad. Por ello, como vengo insistiendo, no es algo coyuntural, es un modelo que hay que pensar, discernir, elaborar, trabajar, y eso implica mucho por hacer en este camino de este milenio que se abre. Un elemento para implementar la sinodalidad, esta expresión que está acá, involucrar a todos y todas los fieles en el pueblo de Dios. El laicado, religioso, religiosa, clérigo, obispo, la totalidad de los fieles tiene que participar de la totalidad de los procesos eclesiales. Esto es un punto muy novedoso, porque estamos acostumbrados a compartimentalizar, o sea, tengo compartimentos, tengo distintas divisiones y a cada uno le corresponde una, pero no hay un trabajo en conjunto donde todos y todas se encuentren para discernir y para tomar decisiones. Hemos separado, los que disciernen están por un lado, los que toman decisiones están por otro. Involucrar aquí implica cómo pensamos nuevas formas de trabajar, como dice la Comisión otra vez Teológica Internacional, donde toda la comunidad, como tienen en el punto A, toda la comunidad es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar. Esto que a veces solo lo hace un superior o un párroco o un obispo, aquí dice todos aconsejándose a todos y todas. ¿Y cuál es la finalidad? Esta frase, para tomar decisiones pastorales. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, decisiones pastorales son las que algunos toman y lo demás son decisiones administrativas, decisiones económicas. No. En la iglesia, toda decisión es pastoral, desde lo económico, desde la manera como pensar una estructura, desde la compra de lo que se quiera comprar. Todo en la iglesia tiene una finalidad pastoral o no sería iglesia, sería una corporación. O sea que fíjense que implica un repensar si estos procesos que hacemos involucran a todos en todos los niveles. Orar, escuchar, analizar, dialogar y aconsejar para tomar decisiones. Aparecida, leen acá este número. Esos números que a veces en los documentos de la iglesia pasamos por alto porque no tenemos el ojo sinodal, porque es algo nuevo. Y en el número 371, miren lo que dice. Le piden a los obispos, o sea, Aparecida, escrito por los obispos se piden a sí mismos que los laicos deben participar del
discernimiento primero, toma de decisiones segundo, toma de decisiones, planificación y ejecución. El Papa recientemente hizo este video, como todos pudimos apreciar, donde hace un llamado a que en la iglesia las mujeres estén, y dice con mucha claridad, en posiciones donde se toman decisiones, no donde se disciernen, no donde se elaboran, donde se toman decisiones. Aquí está en Aparecida. ¿Por qué no se ha puesto en práctica? ¿Por qué tanta resistencia a algo que los propios obispos latinoamericanos, y que hoy el Papa en ese video lo dijo con mucha claridad? Tenemos que pensar cómo involucrar en la toma de decisiones a los sujetos que actualmente no participan de esa toma de decisiones, no solamente en el discernimiento, no solamente en la oración, no solamente en el diálogo. Por ello, la iglesia sinodal tiene mediaciones. ¿Cuáles son las mediaciones en nuestras comunidades? ¿Cuáles son las mediaciones en la casa donde, en las casas de formación donde precisamente debemos ir construyendo esta eclesiología? Un canonista muy famoso, Alfonso Borrás, que participó en la constitución de la Conferencia Eclesial para la Amazonía, él dice: se trata de discernir lo que dice el Espíritu a la iglesia que Él construye en este lugar. Sin embargo, esto no es una cosa general, sin embargo, dice, el Espíritu habla a través de mediaciones, a través de mediaciones. Y fíjense las mediaciones que da. La escucha al Evangelio, ahí estamos todos muy claros. El Espíritu que habla a través de la escucha que hacemos al Evangelio, ¿no? El silencio de la oración, tampoco hay mucho problema. Todos estamos conscientes que el Espíritu habla a través del silencio y la oración. La relectura creyente de la vida y de los acontecimientos, los discernimientos, pero fíjense el último elemento que nos da como mediación, algo que se le tiene mucho miedo en la iglesia. Confrontación de los puntos de vista es una mediación donde el Espíritu habla. Aquí está el elemento sinodal. Cuando hay miedo para hablar, no puede existir una iglesia de sinodalidad, una iglesia sinodal. Y cuando no hay miedo, necesito ser libre para confrontar, o sea, para poner mi punto de vista siendo completamente distinto al punto de vista de la otra persona. Mediación del Espíritu. Esta mediación, ¿cómo se hace en la vida comunitaria? Como esto no nos cae del cielo, tenemos que formarlo. No nacemos sinodales, nacemos en una vida que tenemos que darle forma. Tenemos que hacer un proceso para poder generar actitudes y habilidades relacionales. Otro eclesiólogo muy famoso, Routier, dice que la sinodalidad pide actitudes. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a confrontar puntos de vista, tenemos que aprender a llegar a consensos. Pero fíjense lo que dice al final. Depende en gran medida de las habilidades relacionales de quienes ejercen cargos y de su capacidad para situarse como hermanos, amigos, colaboradores y cooperadores. Fíjense que al inicio decíamos reforma de las mentalidades, reforma de las estructuras. Si yo tengo problemas de relación con los demás, obstaculizo el funcionamiento de la estructura. Si la estructura no permite que responda a los nuevos signos de estos tiempos, entonces la estructura obstaculiza también el mensaje cristiano, el querigma, que llegue a la sociedad. Entonces necesito formar procesos de formación, casas de formación, seminarios,
cantidad de talleres, todo lo que podamos hacer, formación de actitudes sinodales. Entonces decíamos que hay que formar estilos, como modos de vida, actitudes, etcétera, estructuras, cómo funcionan nuestras casas de formación. Siempre pongo el ejemplo de una parroquia, ¿no? Se ha pensado en que el modelo actual sigue manteniendo el esquema de Trento y no responde plenamente a la realidad de esta época. Se ha pensado que las comunidades pequeñas, donde la vida religiosa fue abanderada, las comunidades eclesiales, comunidades ambientales pequeñas de base, son el camino actual en esta crisis que estamos viviendo para recuperar la transmisión de la fe, estructuras nuevas, comunidades nuevas, formas de comunidad nueva. La sinodalidad entonces toca estructuras y procesos. Esta expresión es otra expresión muy importante. Cuando decimos un curso, estamos aquí haciendo un taller, compartiendo este taller. ¿Qué hay antes y qué hay después? Ahí es donde se ven los procesos. Si yo voy y solo escucho una conferencia, me formé en algo puntual, pero no hay un proceso. Cuando decimos sinodalidad, es cómo iniciamos procesos en todas las comunidades, en todas las instancias eclesiales, donde exista discernimiento continuo, formación continua, toma de decisiones continua, procesos. Y en esos procesos también tengo que pensar en acontecimientos. Recientemente todos conocemos cómo en Lima, en Perú, se está realizando una asamblea, una consulta sinodal que lleva a una asamblea, que la primera se realizó en enero antes de la pandemia y bueno, se paró y ahora seguirá cuando reinician después de la pandemia, pero es un acontecimiento de consulta en toda la arquidiócesis con la finalidad de realizar un plan pastoral que responda a lo que ha sido escuchado. Entonces, acontecimientos. Si voy a hacer un plan pastoral desde la revisión de la congregación completa hasta una comunidad local específica, hago acontecimientos que me permitan celebrar los procesos o simplemente voy tomando decisiones y luego las implemento. Para terminar, algunos retos que pueden servir como ejemplos, hay muchísimos más que cada uno y cada una puede tener muchos más, son solo ejemplos que nos ayuden a pensar, ¿no? Hay que institucionalizar las prácticas sinodales. No basta con decir hay que ser hermanos, hay que ser, vivir relaciones horizontales, todos somos bautizados, todo eso es muy lindo. ¿Los institucionalizamos o no? Si, por ejemplo, yo dependo de la buena voluntad del superior, de la superiora o del obispo o del párroco, ahí no hay una institucionalización de la sinodalidad, porque si a esa persona no tiene buena voluntad, entonces no voy a ser escuchado realmente. Yo no puedo depender de la buena voluntad. Hay que institucionalizar. Algo más claro es lo que acabamos de vivir esta semana con el informe que sale del cardenal McCarrick. Si alguien tiene que esperar 20 años después para que se institucionalicen formas de denuncia para las víctimas, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Si institucionalizamos, entonces podemos evitar que esas situaciones terribles sucedan. Entonces, cuando decimos institucionalizar, no es solo por hacer estructuras por estructuras, sino porque estamos salvaguardando la dignidad de las personas y estamos dando canales de espacio, de libertad,
para poder tanto aportar como para poder denunciar cosas que estén sucediendo. Otro reto, otro ejemplo muy concreto que podemos usar como discernimiento es quiénes elaboran las decisiones, quiénes toman las decisiones. Dos momentos que tienen que estar complementarios y por tanto en reciprocidad. No puede ser que haya un grupo que elabore y otro pequeñito que toma la decisión. Volvemos al texto de Aparecida. Los obispos en la Aparecida que llaman a que en todos los procesos hasta la toma de decisión se involucre al laicado, como ejemplo en ese texto, ¿no? Aquí en la elaboración implica todos y todas debemos participar de la elaboración, lo que dice la Comisión Teológica Internacional precisamente, pero la decisión que la toma, en el caso de una diócesis, el obispo, en el caso de una orden, el superior o la superiora, para que sea sinodal esa decisión, esa persona ha tenido que participar o debe participar del proceso de elaboración con todos y todas los demás. O sea que no es el problema quién toma la decisión, sino si la persona que toma la decisión ha vivido el proceso desde su elaboración como un fiel más o se entiende clericalmente por encima de los demás y solo espera para tomar una decisión. Entonces el reto, ¿cómo vinculo elaboración y toma de decisiones? Para terminar, cuando decimos, y pongo este ejemplo porque ha sido muy problemático, discutido, ha salido pues en tantos medios a la luz de los sínodos, los votos y los consensos. Si alguien vota, o sea, toma la decisión y votó a favor o en contra, y quienes no pueden votar para que algo sea aprobado, lo que se llama el voto consultivo y el voto deliberativo. El problema no está en quién vote, todos deberíamos votar y todas deberíamos votar. El problema está en esta expresión, consensos vinculantes, consensos vinculantes. Si quienes votan participan desde el inicio como un fiel más, entonces ahí cambiaría el modo como hacemos y tomamos decisiones en la iglesia. Entonces este es otro reto, consensos. ¿Nos enseñan a trabajar consensos o lo aprendemos de una manera pragmática, práctica, como vamos viendo en la vida? Esto es un tema de formación. ¿Cómo elaborar consensos? ¿Cómo hacer discernimientos en común? Y dejo esta imagen que a mí siempre me ha fascinado de Ronaldo Muñoz, porque lo hace en el posconcilio primero latinoamericano, en esa primera etapa de recepción del concilio en América Latina. Y fíjense lo que él dice, ¿no? Una imagen muy hermosa para ver la sinodalidad reflejada en muchas de estas expresiones. Una comunidad, la iglesia, una comunidad de hombres y mujeres abiertos y libres que cooperen responsablemente, abiertos y libres, sin miedo, que puedan hablar, que puedan cooperar, que puedan participar, que vivan actitud de autocrítica y búsqueda permanentes, o sea, reforma continua, permanente, en la que todos y todas participen activa y solidariamente, involucrar a todos y todas, involucramiento, que en todos los niveles haya estructuras de participación para laicos, religiosos, sacerdotes, posibilidad de elección de los representantes y de los jefes, o sea, que en todos los niveles participen todos y todas, no en algunos. Lo que decía Aparecida. La jerarquía debe consultar a los laicos para sus decisiones pastorales, para sus declaraciones. La jerarquía debe confiar más en la madurez de los laicos
particularmente de la clase trabajadora, y reconocer prácticamente la autonomía de iniciativa y de movimiento que le corresponde en los asuntos temporales. En este momento está diciendo la jerarquía, en este caso está hablando de los obispos. ¿Por qué dice consultar a los laicos para decisiones pastorales? Porque cada quien corresponsablemente puede aportar lo que sabe, la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene. Cuando no coparticipo, sino que tomo yo solo la decisión, estoy tomando una decisión limitada, porque depende de lo poco que yo pueda saber. Cuando integro más, mi decisión será más representativa y más auténtica respecto de la realidad. Y bueno, incluso llega a proponer lo que en el primer milenio se llegó a hacer, participar en el nombramiento del obispo. Cosa que, como sabemos, las consultas para nombrar obispos, si se hiciesen de una manera distinta, no viésemos esta cantidad de obispos que al 2 o 3 días después sale un escándalo en la prensa. O sea que hasta Ronaldo Muñoz estaba viendo ya la necesidad de cambiar el modo como se seleccionan autoridades en la iglesia, que respondan a una credibilidad porque la comunidad local las conoce. No llegan de otro sitio y a los 2 días sale un escándalo porque nadie los conocía. Bueno, esto es una invitación más que todo para tener criterios que podamos seguir profundizando y discerniendo en las comunidades, porque es un tema muy, muy amplio y muy nuevo también, ¿no? Es lo que Francisco abre, o sea, a pocos años, y es algo que abre un camino que apenas estamos pues iniciando. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Han aparecido algunas preguntas en el chat. Animamos a todos y a todas a seguirlas formulando. Aquí hay una pregunta sobre si ya existen planes o programas formativos para sinodalidad en seminarios y en casas de formación para la vida consagrada. A nivel formal de cursos, por decirlo así, en seminarios, por ejemplo, yo no he visto. A nivel de programas de estudio que estén dentro de la formación de los que van a ser ministros, por ejemplo, no existe. En las casas de formación religiosa yo no he visto tampoco, porque no son talleres lo que hay que dar. Es un proceso formal, institucional de formación para una iglesia sinodal. Es como, imagínense, cuando terminó el concilio, en las clases de eclesiología hay autores que dijeron, yo escribí mi libro, vino el concilio, no estaba publicado, cuando terminó el concilio lo tuve que botar, porque ya no servía, era otra eclesiología, ¿no? Bueno, si nosotros no asumimos que esto es una visión nueva, que hay que incorporar en planes de estudio formales, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, podemos hacer un taller para aprender a discernir, eso es una cosa, pero para lo que es una eclesiología en visión sinodal necesitamos hacer cursos formales en los procesos de formación, en las órdenes religiosas, en los seminarios diocesanos, en todo ámbito, porque es un modelo nuevo. Dani, yo no sé si tú querés participar de intercambio de preguntas. Sí, con mucho gusto. Y también si alguien quisiera en algún momento poder participar abriendo el micrófono, nos pide por favor la mano. Levanta su mano, disculpen. Aquí también hay 2 preguntas, Rafael. Una es que, ¿cómo crees que podemos avanzar en este camino de sinodalidad con la iglesia que contamos hoy? Si ésta ha sido capaz de acallar todo lo que ha surgido, planteado el Vaticano II. La pregunta pasa si aún estamos a tiempo, y tiene mucho que ver con otra apreciación que se nos acerca, que es cómo llegar a institucionalizar la sinodalidad.
quizás sea medio raro esto, no pensarlo así. Necesitamos de todos, pero falta de construir la estructura de la iglesia actual, porque todavía los obispos, sacerdotes y la vida religiosa, creo que tenemos que incluirlos, somos los que tenemos el poder. El resto, sencillamente, y toca la misión compartida, es pueblo de Dios o el laicado que nos acompaña. Sí, por ejemplo, en el caso de la vida religiosa, yo a veces veo que cuando nombran a un laico o una laica, de un rector de un colegio, es porque no hay religiosos que lo puedan. Entonces, no es que hay una opción, ahí vemos la falla de la estructura. No hay una visión eclesiológica, sino que se llena un vacío. Entonces, cuando hablamos de lo sinodal, estamos en un modelo eclesiológico, por lo tanto, aunque tenga religiosos y religiosas para ese cargo, si nombro a otra persona, a un laico, es porque he hecho una opción de modelo de iglesia, no porque haya un vacío. Entonces, ahí hay un elemento, por ejemplo, que nos puede ayudar. Otro, en las diócesis existe lo que conocemos los consejos pastorales diocesanos y la mayoría de los obispos no lo tiene activo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque yo consulto a la gente, soy amigo de todo el mundo y eso me basta y tengo el consejo económico, que es lo más importante. En el consejo pastoral es donde se toman decisiones en conjunto, se elaboran decisiones, se disciernen en conjunto con representantes de todos y todas que hacen vida en una diócesis. Entonces, hay estructuras que ya están, pero no las ponemos en práctica. Y por otra parte viene lo difícil, ¿no? En una iglesia en transición a un modelo nuevo, tenemos que ser creativos y hacer estructuras nuevas. Como dice Aparecida, lo que no está ya actualizado, los signos de los tiempos, ya este modelo es caduco. Entonces, un ejemplo, ¿cómo son los espacios donde se disciernen, se elaboran decisiones? ¿Quiénes participan? ¿Eso qué vinculación tiene con la toma final de la decisión que se hace? ¿Hay una diversidad en las distintas comunidades, en los distintos países, o somos homogéneos? Todo eso dice que podemos necesitar estructuras nuevas y formas nuevas. Si entonces hablamos de estructuras nuevas, es inventarlas. No hay que tener miedo, es inventarlas. Para poner un ejemplo, hasta que el Papa lo hace, dice Borrás que la sinodalidad a veces hay que aprenderla en la medida en que se va haciendo, o sea, por ensayos y errores, pues, ¿no? Entonces, el Papa lo hemos visto que en este último sínodo se quedó sentado escuchando y hablaba. Eso no está en lo que es un sínodo, no está permitido, y lo hizo. Ensayos y errores, es decir, va abriendo maneras. En este curso, ayer lo decíamos, ¿no? En la otra charla, un cardenal que ha ido a todos los sínodos dice, por primera vez me sentí libre, nos sentimos los obispos libres de hablar. Es decir, que hay cosas que hay que inventar porque no están hechas y no hay que tener miedo porque el código lo permite, porque los documentos que hablan de sinodalidad llaman a crear estructuras nuevas. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, ¿no? Yo como laico, yo hablo como laico, ¿no? ¿Cuántos laicos hay incorporados? Bueno, yo estoy en el ETAP, no puedo hablar, pero ¿cuántos laicos hay incorporados en vida religiosa a nivel de elaboración de discernimiento de decisiones? Si luego el laicado, que es la mayoría, va a ser el beneficiario o el receptor de eso. Entonces ahí es donde se dan los discernimientos, porque puedo estar pensando en algo para una persona que como no participó, yo estoy desconectado de su realidad. Y entonces invento una estructura que no va con los tiempos. Y ahí es donde el inicio de la presentación decía, seguimos con modelos institucionales y la gente va por otro lado porque no trabajamos juntos, respondemos a nosotros y tenemos que responder a la gente.
Y ahí es donde está lo sinodal, por ejemplo, otro reto, ¿no? De cómo integro para poder cambiar eso, a quién es el beneficiario de eso. Rafael, acá también se está hablando en el chat de resistencias clericalistas y que si estas resistencias como que no merman, esto va a quedar en solo utopía. Y también cómo lograr que se empoderen los obispos y sacerdotes de esta categoría sinodal para que nos abramos con más esperanza a estas nuevas estructuras y a la toma de decisiones, porque en el mientras seguimos en lo mismo y las decisiones justamente siguen siendo verticales. Yo personalmente no quisiera cargar tanto en obispos y pastores porque también la vida religiosa tiene a veces este modelo muy marcado y muy instaurado. Sí, como posible vía, yo lo que digo es que hay que formarse. Ese numerito de Aparecida yo lo puse porque estaba una vez en una reunión de obispos y estaban discutiendo todos que los laicos no podían participar en las tomas de decisiones, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, pero ustedes aprobaron esto, miren. Y entonces nadie pudo decir nada porque no sabían lo que habían aprobado ellos mismos. Entonces hay que formarse y no es dar una opinión al aire y pelearnos, sino, mire, es formarnos. ¿Qué dice el concilio? ¿Qué dice el magisterio actual de Francisco? ¿Qué dice el documento tal? ¿Qué dice la Iglesia Latinoamericana aprobada en sus conferencias? O sea, cuando damos argumentos, ahí estamos frenando el clericalismo. Es como cuando alguien da una homilía, ¿no? Y entonces nos dicen cuentos y cuentos y cuentos, historias hermosas, pero el evangelio lo pasaron por alto, ni lo mencionaron. Y bueno, y menos mal que a veces no lo mencionan, porque cuando lo mencionan es un desastre. Y entonces yo me siento como que, no, yo no voy a ir a decirle a ese padre nada porque él es el padre. Si yo voy a la realidad de lo que ahí está aconteciendo como asamblea, yo soy tan responsable porque yo sé que lo que ese padre dijo le está haciendo daño a la comunidad, no a mí, porque yo estoy formado. A mí me entró por aquí el mensaje y me salió por acá. Pero el que tengo al lado sentado está creyendo lo que esa persona dice. Entonces, eso es un ejemplo como muy concreto. Y finalmente, yo sí he tenido experiencias clericales en la vida religiosa igualita que en las diocesanas. A mí me dijo una vez el rector religioso en un momento en una institución donde trabajaba que esa institución era como una empresa de familia y yo era el empleado laico. Eso se me quedó aquí en la cabeza porque me lo dijo un religioso de una congregación socialmente de avanzada, no de una congregación conservadora. Entonces imagínense el choque, ¿no? Bueno, eso es el clericalismo, no es una persona, es una estructura. Todos y todas, laicos, religiosos, religiosas, todos estamos afectados y tenemos que hacer lo mejor para superar eso. Pero si yo no estoy consciente que estamos mal, nada lo voy a cambiar. Es la primera pregunta, ¿no? Si estamos conscientes que hay que cambiar algo. Mientras te hago otra pregunta, perdón, Cristina, invitar a abrir el micrófono si alguien quiere intervenir, sí, con gusto. Sí, yo retomando algunas preguntas que insisten en cómo deconstruir la estructura de la iglesia actual, cómo romper esquemas mentales de adoctrinamiento, que si obispos y sacerdotes no toman la iniciativa y se empoderan de lo que significa sinodalidad. Mi pregunta iría a esto. ¿Qué nos dirías a nosotras y nosotros consagrados en congregaciones, en instituciones de vida consagrada, que podríamos nosotros dar como pasos para no esperar que sea desde arriba otra vez la decisión de vivir en sinodalidad, para nosotros mismos gestionar, movilizar de alguna manera, un cambio de mentalidad, un cambio de estilo?
Yo creo que hay que, las pequeñas comunidades, cada comunidad, cada casa puede y debe hacer su propia mini reforma. Si espero, yo sé que es difícil porque es una estructura siempre ya todo elaborado, montado, pero ahí estamos en lo mismo. ¿Quién se lanza primero al agua? Si no, nada se mueve, ¿no? Entonces, las pequeñas comunidades pueden ser experiencias pilotos de sinodalidad, caminando hacia otras estructuras más grandes, pero una congregación puede asumir experiencias pilotos tranquilamente. Y esto es algo que puede darse, por ejemplo, en las casas de formación. Hay experiencias de formación en seminarios diocesanos, donde actualmente la teología la hacen viviendo en una comunidad ya. Porque es ilógico que vas hasta 8 años encerrado y después vas al mundo cuando todo cambió. Entonces, esas son experiencias pilotos. A lo mejor hay 5, pero vale la pena hacer esas 5. Entonces yo creo que ahí es donde las congregaciones pueden asumir experiencias también que lleven a futuros cambios, pero que comiencen en lo pequeño a mostrar esos cambios, ¿no? Mira, Rafael, yo te quería preguntar, porque a nivel religioso puedes decir, bueno, estamos en un contexto donde hay una determinada formación, pero a mí me preocupa ese pueblo. Yo ahora estoy aquí en Lima, en estos cerros donde el sacerdote es tan considerado. Ese camino, qué difícil es, porque hay que hacer un cambio de mentalidad que no es fácil. ¿Cómo hacer eso? Porque el cura sigue teniendo, el sacerdote sigue teniendo, como se dice, la sartén por el mango. Y si no entra en esa línea, qué difícil. Porque además el hacer ese cambio, él siente que se le quita el poder, en definitiva. Yo diría no sé, sí, hay unas experiencias que yo he vivido que diría que estamos en una época de comunidades pequeñas a la luz de la palabra. Lo que eran las comunidades de base, lo que eran las comunidades eclesiales, estamos en esa época donde eso tiene que regresar. Y los religiosos y las religiosas que están en una comunidad y que no están en una parroquia tienen todo el derecho, no solo el deber, el derecho que les protege de hacer cualquier iniciativa pastoral propia. Entonces, fundar comunidades pequeñas en torno a los evangelios, eso es un modelo que Medellín lo propuso Puebla, lo propuso Aparecida y nadie lo quiere hacer. Entonces yo creo que hacia allá debemos mirar. No renovar al cura de la parroquia porque ese no va a cambiar, estudió ya lo que estudió a menos que quiera cambiar. Pero puedo yo hacer alternativamente lo que Pedro Trigo llama, compañero Pedro Trigo, jesuita, teólogo de la primera generación que ha vivido todo ese proceso y llama esa alternativa superadora. No es quitar lo otro, no es atacar lo otro, es hacer algo superador, pero alternativo. Entonces, si yo estoy en una comunidad y quiero ir a la parroquia, bueno, voy a la parroquia. Pero yo tengo esta alternativa superadora, es decir, de un modelo nuevo pastoral que no depende del permiso del obispo ni del párroco, porque como congregación tengo la autoridad pastoral para hacer esa iniciativa. Y quiero decir que eso no es nuevo, así fue la vida religiosa en América Latina. Aparte de la teología de la liberación, la segunda cosa que dio la vida religiosa latinoamericana al mundo fueron las comunidades de base, las comunidades de la palabra. En Carlos Mester, todo el trabajo desde la palabra. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que retomándolo nos ayuda a esta vida más sinodal de la iglesia, ¿no? Y lo que viene ahora después de la pandemia es el fracaso de las parroquias. Entonces la vida religiosa tiene una gran responsabilidad, no en asumir parroquias, en reinventar la pastoral de las comunidades. Eso es un reto inmenso que viene el día en que esto termine de la pandemia, ¿no?
Tenemos la mano levantada de Mirta. Te escuchamos, Mirta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que, bueno, por la línea que venía Cristina, ¿no? Siento que uno de los pasos, me parece que para la vida consagrada es un medio como para poder abrirnos en este proceso sinodal, creo que es la misión compartida, vivida como misión compartida. Me parece que es un paso que nos está ayudando, que tiene sus más y sus menos, ¿no? Y que, como vos decías, Rafael, hemos pasado por procesos. Al principio armábamos los grupos porque, bueno, porque le decíamos a los laicos nuestra mano derecha. Hoy ya estamos caminando y vemos que no son nuestra mano derecha, son nuestros hermanos y hermanas, y que hemos ampliado, ya no es mi comunidad hermana, sino que es mi comunidad ampliada, ¿no? Y creo que eso da como mucha, como mucha fuerza interior, y creo que da como fuerza a la misión que cada una tengamos, ¿no? De todos modos, para mí sigue siendo un reto esto que hablaban recién, lo que lo decía Cristina, ¿no? Es decir, todavía esto que vos decís de las alternativas, igual no tenemos tanta fuerza en la vida religiosa, en los parroquial, ¿no? Todavía a veces también el cura nos quiere agarrar como mano barata. Pasa que me parece que ya hemos pasado ese proceso y no nos dejamos, pero a veces hay que decir que sí, a veces hay que decir que no, ¿no? Y yo destaco también esto de la pandemia como una gran oportunidad, porque creo que a pesar de que algunos todavía están muy agarrados a la Eucaristía por la pantalla, a las cuestiones pastorales por la pantalla y demás, yo creo que hemos podido experimentar otro tipo de celebraciones de la fe distintas, ¿no? Desde lo parroquial, ¿no? Desde otras maneras. Y creo que ahí está, ¿no? Y traía vos, creo que sí, que las comunidades eclesiales de base, las comunidades de inserción, fuimos en un momento un boom muy fuerte, ¿no? Pero sí que a mí, yo todavía me quedo con esta sensación de que hablamos mucho de sinodalidad, incluso nuestros pastores hablan mucho de eso, pero todavía falta la práctica. Nos vamos en el hablar, pero nos falta la práctica. Y bueno, es un proceso, como decir, de conversión personal, pero también creo que necesitamos que nuestros pastores también se abran, necesitamos que las estructuras de nuestras congregaciones también, por eso yo hablaba que creo que hay que deconstruir, hay que deconstruir para volver a construir. Gracias. Gracias, Mirta. ¿Alguien más quisiera de los presentes poder abrir su micrófono, compartir algo de lo que les esté provocando este conversatorio? Daniel, adelante. Me parecía, digo, qué raro que Daniel... Estoy resistiendo porque me resulta siempre muy inspirador, y detrás de cada palabra de este compañero nuestro, Rafael, que es una palabra muy comprometida, se nota porque, claro, produce movimiento, ¿no? La compañera recién, Marta, creo que era el nombre, decía de deconstruir, que es una palabra tan pesada. Yo creo que ni eso, no nos gastemos en destruir ni deconstruir nada. Toda la energía puesta en vínculos fraternos, que sería una manera linda de traducir en la agenda y en la vida de todos lo de la sinodalidad. Ir chequeando y hasta hacer discernimiento de cuán fraternos son los vínculos que vamos construyendo entre nosotros. Solito, los espacios clericalistas, donde hay también laicos que son clericales, es muy difícil. Yo soy lamentablemente cura, disculpen ustedes, y es una lucha tremenda. ¿Cómo no responder a las expectativas clericalistas de curas o de otros curas, de otros obispos y de otros laicos, de otros hermanos, que sin ser mala gente, no es un juicio moral, pero estamos acostumbrados a construir otros vínculos, ¿no? Entonces, toda la energía que tenemos en construir fraternidad entre nosotros y dejar que esos vínculos fraternos vayan inundando todos los espacios eclesiales hasta que quede instituida una manera nueva de hacer iglesia, ¿no? Lo demás,
quedará desocupado solo, se irá resquebrajando como ese templo que se rompió en el día que murió Jesús, ¿no? Se rompió un paradigma, una institución religiosa se rompió y surgió otra nueva. Por ahí nomás, para que nos demos ánimo. Gracias, gracias. Y creo que Cristina, una última preguntita y ya estamos en hora, ¿no? Soy Patricia Amador. Patricia, hola, bienvenida. Gracias, nada más una pregunta muy puntual. Sí, adelante. Soy secular consagrada y he caminado mucho el camino también de la vida religiosa. ¿Cómo hacer para que los mismos seculares consagrados entren en este proceso de del sínodo, ¿verdad? Eso, gracias. Sin querer depender de la vida religiosa. Esa es mi pregunta. Muy bien, bienvenida a esa pregunta, Rafael. Mire, yo digo que hay que formarse. En la vida religiosa femenina, una vez tuve una experiencia un poco triste porque cuando yo estudié teología, las religiosas y los laicos y laicas no podían estudiar teología, entonces yo estudié escondido teología. Después que fue aprobado, cantidad de religiosas, amigas, que su propia congregación le hacía la guerra porque estudiaban o querían estudiar teología. Entonces, no es que sea teología o no teología. ¿Por qué hay miedo a formarnos? Ahí es una gran interrogante, porque si estamos hablando de cambios que son, en este caso, eclesiológicos, pastorales, no los puedo hacer si no me formo. O sea, lamentablemente podemos hablar mucho de praxis, de vida, de todo. Necesito formación. Entonces tengo que hacer una opción como comunidad, como congregación, como diócesis, en todos los ámbitos para invertir en formación. Para poner otro ejemplo, o sea, en las diócesis, a veces da hasta dolor porque mandan a estudiar a quien luego viene porque nunca quiso dar clase y entonces viene a hacer daño en vez de hacer una contribución. Van 2 años a estudiar, regresan, no quieren dar clase, dan un curso mal hecho, pero fueron a viajar 2 años. No, formación digo, las personas que tienen toda la habilidad, el deseo, la capacidad, hay que apoyarlas, hay que invitarlas a que se formen y eso es una opción de la vida religiosa que tienen que hacer. Eso no puede ser algo que se hace a veces o no. Entonces yo creo que ahí la formación en el laicado, en Venezuela lo viví cuando yo regresé de mis estudios. Lo primero que se hizo fue abrir la teología al laicado profesional. Y la primera condición era, usted va a estudiar teología, pero no para trabajar en parroquia, para que estudie teología, estudia pastoral, estudia lo que usted quiera, pero para estudiar. Después usted lo aplica si usted quiere una parroquia, si usted quiere. ¿Por qué? Porque se empoderó al laico que era economista, el que era abogado, el que era educador, se le dio una posibilidad en la iglesia de decirle al otro, al cura, al religioso, a la religiosa, yo también sé eso, yo también soy responsable de eso, es mi deber, no solamente es mi derecho también. O sea, la formación empodera. Y ahí hay una opción en cuanto al laicado y en cuanto a la vida religiosa que está muy, muy deficiente. Y en la vida religiosa femenina es mucho más deficiente. Yo nunca he estudiado con más de 5% de mujeres en los cursos que he hecho. Eso no puede ser. Entonces creo que hay que hacer una opción por formar a la vida religiosa femenina si queremos hacer cambios también en este ámbito de una iglesia sinodal. Formación formal, pues, ¿no? Teológica, no solamente la formación que recibimos durante años en las casas de formación. Gracias. Bueno, como yo creo que ya estamos en la hora, Dani. Sí. Sí. Hay mucha gente que agradece, Rafael, y mucha gente que
a partir de tu expresión, de tu invitación a volver a las pequeñas comunidades, ha reconocido esa necesidad, esa vivencia, ese llamado de Francisco a volver a la iglesia en las casas, ese decirnos unos a otros en el chat que no se trata de angustiarse, sino de iniciar caminos, de seguir adelante. Es decir, ha habido una reacción, una esperanza, un despertar también en tus respuestas, de que nos damos cuenta que tenemos la posibilidad, y es más, la experiencia. Esto que tú decías de las comunidades pequeñas es un hecho en la vida consagrada, como a lo largo del tiempo la salida misionera que nos ha llevado a lugares de frontera nos ha posibilitado vivir en espacios menos formales, de modos más vinculados con el acontecer del territorio, de la comunidad, y eso ha hecho que se flexibilizaran muchos estilos, muchas estructuras. Entonces, bueno, nos has dado mucha luz, creo que también unos a otros. Acá hay quien agradece estos encuentros intercongregacionales que nos ayudan a formarnos y a despertarnos. Así que por mi parte, Dani, agradecimiento a Rafa en nombre de todos y en el mío personal. Sí, gracias Rafael de todo corazón por tu aporte a la vida religiosa del continente y porque sos un hermano de camino, y bueno, creo que juntos con las luces que nos vas dando y que hoy nos has ayudado tanto, podemos seguir soñando en la sinodalidad y hacerla posible en nuestras iglesias domésticas, en nuestras comunidades. Y para todos ustedes les queremos compartir que el próximo webinar, que va a ser el miércoles 25 de noviembre, como está invitada la hermana Mercedes Casas, expresidenta de la CLAR, y ella se encuentra viviendo en Roma, se va a adelantar una horita, entonces va a ser a las 15 horas, hora de Colombia. Por tanto, por favor lo recuerdan, igual va a estar todo comunicado a través de las redes, de los distintos medios, y les haremos acercar también a los WhatsApp grupales con los cuales cuenta la CLAR para toda la comunicación. Así que no se olviden, 15 horas. Dani, y un detalle. Ustedes ven que el próximo que está anunciando Dani es el tercer encuentro de este proceso de repensar la resignificación de la vida consagrada. Bueno, después de estas iluminaciones, el último día va a ser claves para la concreción de líneas de acción. Entonces es importante como apertura a otro modo de proceder a partir de lo que hemos ido reflexionando. Muy bien. Bueno, entonces no hay más que decir, sino regalarnos un gracias grande a Rafael y a todos los que estuvieron aquí presentes, y nos encontraremos próximamente. Muchas gracias por todo, un gusto habernos visto. Muchas Gracias. Gracias. Saludos para todas. Gracias. Adiós. Saludos. Gracias.